colaboradora de este lugar. Que Dios les bendiga, hermanos, ser muy bendecidos hoy en esta noche, amén. Antes de leer la palabra del Señor, como siempre, vamos a estar haciendo una oración para entrar en comunión con Él, amén, y Él sea hablándonos a través de su palabra. Los invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, estoy en tu presencia, Padre amado. Primeramente para darte las gracias, Señor amado, por permitirme estar aquí, Señor amado, y también permitir que el pueblo esté en este lugar, amén. Asimismo te pido que hoy en este día seas tú dando sabiduría y entendimiento para comprender tus sagradas escrituras, Padre amado, para saber lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre Celestial. Te pido que hoy en esta noche, amado Padre, seas tú hablando a través de mí, que no sean mis palabras sino las tuyas, Padre Celestial, y que todo sea conforme a tu voluntad, no la mía, Padre. Yo lo dejo en tus manos en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, les voy a estar invitando a que abran sus Biblias en San Mateo 11, 28, cuando la encuentren, digan amén. Amén, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, y por ti, dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí nomás. Pueden tomar sus asientos. Es cortito, es un solo versículo, amén. Y al principio, cuando yo le pedí al Señor que me dé una palabra, yo ya tenía otra palabra en mente. Pero como siempre el Señor me habló y me dijo, no son tus planes, sino los míos, y me los cambió por completo a la palabra que yo tenía, amén. Y está bien, porque a través de esta palabra el Señor me habló muchísimo más que con la otra. Y por algo será, amén, por algo el Señor nos quiere hablar con este solo versículo, amén. Amén, gloria a Dios. Este versículo y la palabra en general, cuando dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, no va para aquellos que son perfectos, no va para aquellos que creen es más para aquellos que creen que pueden con todos solos, amén. Que pueden que con los problemas, que con las cargas que uno tiene, muchas veces creemos que podemos solos y nos ideamos con eso, amén. En nuestra cabeza está constantemente el pensamiento de que nosotros podemos solos, que a través de los problemas lo vamos a resolver nosotros solos, sin problemas, sin necesitar de nadie, amén, sin necesitar un consejo, sin necesitar desahogarnos, y me incluyo, porque hasta yo misma he tenido ese pensamiento de decir, no necesito de nadie más, yo voy a solucionar esto, y muchas veces nos terminamos agobiando, amén, nos agobiamos y nos terminamos cargando de muchas caras que sería más fácil hablarlo con el Señor y desahogarnos con Él, amén, pero muchas veces nuestra misma carne, nuestros mismos pensamientos nos ganan, y es el mismo pensamiento constante de decir que podemos solos, cuando no es así, amén. Jamás en esta vida, jamás vamos a poder solos. Siempre lo vamos a necesitar al Señor, por más que nos queramos creer la idea de que sí, no es así, porque muchas veces nosotros al proceso lo vemos muy largo porque nosotros lo queremos hacer solo sin la ayuda del Señor. Cuando el Señor nos dice, no es necesario que lo hagas solo, no tienes que por qué cargar algo, que yo te puedo ayudar, amén. Obviamente, cuando el Señor dice que Él nos dará descanso, no dice que nos va a librar de todos los problemas, amén, porque no es así, sino que Él nos ayudará y que Él nos dará esa paz y nos va a ayudar a descansar, amén. Porque obviamente uno muchas veces como cristiano o las personas de afuera piensa que nosotros podemos con todo, amén, que no nos vamos a agobiar, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener cargas, y todos los de afuera siempre piensan eso, y hasta uno mismo muchas veces se lo cree, o muchas veces uno mismo piensa, no
no puedo tener carga, no me puedo agobiar porque yo soy hija del Señor, yo soy hijo de Dios, amén. Y no es así. Porque así como somos cristianos, somos seres humanos, amén. Y obviamente va a llegar un punto donde nos vamos a cansar, no tanto físicamente, sino mental y espiritualmente. Y el Señor no nos juzga por ello, porque sí, debemos ser como el Señor, pero jamás lo seremos, jamás seremos igual que el Señor, amén. Y Él entiende que muchas veces no vamos a poder con todos solos. Y por algo el Señor dejaba esta palabra, amén, para que entendamos que en nuestros momentos de luchas y pruebas no queramos cargar con todo solo porque vamos a terminar cayendo, amén. Vamos a terminar cayendo. Y el Señor no nos dice que Él nos va a quitar todos los problemas de encima o como que ya no tendremos problema y que ese problema pasará, no. Sino que Él va a estar al lado nuestro, que Él va a estar con nosotros en medio de ese problema y nos va a traer paz y descanso, amén. Amén. Gloria a Dios. Y me llenaba también cuando decía al principio y nomás, venid a mí. Él decía, venid a mí, no que vayamos, no nos decía que vayamos con un amigo, con un familiar o con alguien de afuera, amén. Él decía, venid a mí, que vayamos a Él, que cuando estemos con problemas, con cargas, no nos queramos ir con nuestro amigo o amiga, o queramos ir con nuestra familia, porque muchas veces hasta ellos mismos no van a entender, amén. Porque cuando uno está cansado, y por ejemplo se quiere desahogar con algún amigo o amiga o familiar, le podemos llegar a decir, es que me siento cansado. Y tal vez esa persona lo primero que nos va a hacer es juzgarnos, amén. Nos va a decir, ¿cansado de qué? ¿De qué te puedes llegar a sentir cansado o cansada? Y más si le decimos que no es físicamente, entonces no nos va a entender, amén. Pero ya uno en la carne, con la mentalidad de la carne y el corazón de la carne, piensa que los de afuera nos van a dar el refugio que nos da el Señor, amén. Cuando no es así, el Señor nos va a entender aunque no podamos hablarlo. Él nos va a entender hasta nuestros más profundos pensamientos, amén. Cuando nosotros sientamos que nadie nos puede entender, que nadie va a llegar a entender lo que queremos decir, o muchas veces cuando estamos llorando y no podemos ni hablar, el Señor lo mismo lo va a entender, porque Él dice, déjame entrar a tu corazón y yo voy a poder entender y comprender lo que tú sientes, amén. Él nos va a entender, nos va a comprender y así mismo nos va a aconsejar y nos va a aconsejar a través de su palabra, de alguna alabanza, de alguna adoración, amén. Porque Él va a entender lo que el mundo jamás podrá entender. Y me pone a pensar también cuando iba la frase de yo puedo con todo, amén, que es una frase que primeramente me ponía a mí, que siempre antes la decía, que yo podía con todo y que no me gustaba desahogarme con demás personas, amén. Cuando yo pasaba por momentos difíciles o me sentía mal, no me gustaba hablarlo con otras personas, no me gustaba ni poder hablarlo con el Señor, amén, porque el primer pensamiento era no quiero molestar a nadie. Y es normal porque muchas veces uno como persona, más allá de cristiano, amén, uno se siente que cuando quiere hablar de sus problemas, quiere hablar de sus cargas, se siente molesto. Se siente que no puede hablarlo con nadie porque siente que lo van a juzgar, amén. Y es difícil porque ese pensamiento queda y empezamos a pensar y a pensar y a pensar. Y dejamos que ese pensamiento nos consuma tanto, que nos agobiamos tanto cuando tenemos problemas, amén. Porque muchas veces vamos a querer gritar, pero nos lo guardamos. Y llega un punto donde explotamos después por eso. Y ya empezamos a estar de mal humor, empezamos a hablar mal de las personas, empezamos a estar enojados todo el tiempo. Y por lo más mínimo ya queremos llorar, ya queremos dejarlo todo, amén. Porque llega un momento donde explotamos, donde ya no podemos más. Porque es tanto lo que nos guardamos en el corazón y en la mente que ya no podemos más. Y ahí es cuando llega el agotamiento y el consumo, amén. Que ya no podemos más. Y ahí es cuando también nuestro cuerpo empieza a hablar, porque muchas veces el cuerpo habla lo que la boca no, amén. Cuando uno ya está mal por dentro, en el sentimiento, amén, ya está triste, ya está muy enojado, el cuerpo empieza a hablar de diferentes maneras, ya sea un dolor muscular, nos empieza a doler el pecho, constantemente nos tiembla el cuerpo, o a las mujeres más que nada nos empieza a caer el pelo también, amén, nos mordemos las uñas por los nervios, amén.
Y ahí es cuando el cuerpo empieza a hablar, y es cuando el cuerpo mismo empieza a decir, necesito ayuda, necesito hablarlo. Pero por ese mismo pensamiento que nos gana, que podemos llegar a ser una molestia, amén, no lo hablamos ni con el Señor. Y ahí es cuando el Señor también nos empieza a hablar a través de prédicas, de palabras, de alabanza, de adoraciones. Y cuando el Señor nos habla a través de eso, nos largamos a llorar, amén. Y ahí es cuando nos empezamos a desahogar y nos largamos a llorar. Veo que cuando llega ese momento de que ya nos desahogamos y lloramos y no podemos parar más, amén, es por todo lo que hemos guardado, amén, en nuestro corazón. Y ahí es cuando el Señor jamás nos va a juzgar por ello. Porque sí, uno muchas veces no quiere ni llorar en la iglesia por lo que va a decir nuestro hermano de la par, amén, o por miedo, por vergüenza. Pero cuando el Señor ve que nosotros lloramos, el Señor nos mira con orgullo porque se lo pudiste soltar. Pudiste venir y pudiste desahogarte, porque a Él no le importa si nosotros no podemos ni decir Señor, porque tan solo con ese llanto Él va a entender que nosotros estamos mal. Él va a entender eso, amén. Y el Señor me llenaba con todo esto, amén. Y también me hablaba que no es tan solo el agotamiento con lo general, amén, con el sentimiento, con otras personas, sino también llegamos al agotamiento de servirle. Que aunque no es algo muy hablado, no es algo que muchas veces nos da vergüenza hablar de eso, que nos llegamos a cansar al momento de servirle al Señor. Porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo no es suficiente y queremos hacer más y más y nos llenamos de cosas, me pongo primeramente a mí de ejemplo, amén, que creemos que con tan solo servirle en una sola área o creemos que con tan solo venir y orar no es suficiente y nos empezamos a cargar con más cosas, que obviamente sí, es hermoso servir al Señor en todas distintas áreas, amén. Es muy hermoso y nos llena el corazón, pero llega un punto que nos cansamos. Y ya cuando nos cansamos con uno, ya no queremos hacer lo demás. Y ahí es cuando nos cansamos de más, amén. Y sentimos que no es suficiente, nos empezamos a preocupar porque muchas veces vamos a descuidar una área por estar más en la otra. Por ejemplo, me pongo de ejemplo a mí, que yo también llegó un punto que cuando yo estaba empezando con la palabra, o me enfocaba mucho en la palabra, pero descuidaba la danza y la alabanza, porque no lo aprendí a equilibrar, porque yo ahí nomás me quería ir con todo, de una, así lanzada, pero no podía, porque primeramente tenía que estar bien con un servicio, estar segura con un servicio para querer ahí aumentar otro, amén. Porque jamás vamos a poder aumentarlo todo de una, amén. Porque si no estamos bien con un servicio o con solamente una cosa, amén, jamás vamos a poder estar bien con los demás. Y ahí es cuando el Señor me hablaba en esos momentos, amén, y ahora más lo puedo entender, que Él me decía, yo quiero que primero estés bien con esto, que me hables y me encuentres en esto, que yo te pueda ver, que vos verdaderamente puedes con esto, y ahí yo te voy a ayudar para que tú puedas con lo otro. Y así de a poquito vas a poder ir teniendo más, amén. Y así nos habla el Señor, ya sea cual sea nuestro ministerio, ya sea cual sea lo que estemos haciendo, amén. Y no está mal sentirse agotados, sentirse cansados, amén. No está mal y no es algo que nos tengamos que sentir avergonzados. Porque como dije anteriormente, somos personas y aunque queramos ser como el Señor, jamás lo podremos ser, amén. Y es normal que nos sintamos cansados y agobiados. Y por eso también es necesario que nos desahoguemos con el Señor, porque Él es el único que jamás nos va a juzgar, amén. Porque tal vez el mundo nos va a pedir que demos más. Tal vez el mundo va a ser el que nos juzgue y nos diga, no es suficiente, tenés que dar más y más y más y más, amén. Porque también me pasaba que cuando yo estaba en ese proceso, amén, el mal pensamiento mío fue querer desahogarme con alguien de afuera. De decir, no, es que me siento cansada en esto, pero no puedo con esto tampoco. Y es como que te desmierinizan, ¿ven? No sé bien la palabra, perdonen. O como que dicen, bueno, pero podés más, no es suficiente, podés hacer más cosas, no es tanto eso, amén.
Pero cuando venimos al Señor, Él no nos dice, no es suficiente. Nos dice, venid a mí y yo te voy a dar descanso, amén. Yo te voy a dar la solución. Vamos a encontrar una solución entre los dos, amén. Porque hay que aprender también que en esos momentos de agotamiento, de tristeza, de soledad, tenemos que abrir la Biblia, amén. Porque en la Biblia vamos a poder encontrar todo lo que necesitamos, amén. Y una vez que nosotros no nos acostumbremos, sino que una vez aprendamos a vivir con ellos, se nos va a hacer un poquito más fácil, amén. Porque vamos a saber que al momento de estar tristes, vamos a tener un refugio, amén. No es tan solo de costumbre, sino aprender a vivir con el Señor. Cuando uno ya aprende que en la palabra y en la oración vamos a encontrar un poquito de paz y un poquito de descanso, va a ser un poquito más fácil, amén. Porque vamos a aprender a recurrir, a ir a correr al Señor, amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que nuestra primera y única opción sea Él, no otra persona. Obviamente, aclaro, si muchas veces nosotros nos queremos desahogar con otra persona, podemos hacerlo también con las personas de aquí de la iglesia, porque el Señor lo va a usar a nuestros hermanos para que sean hablándonos, amén. No digo que no nos desahoguemos con ninguna persona, no. También podemos desahogarnos con personas, pero que sean personas que entiendan, amén, que sean de la iglesia, que tengan una comunión también con el Señor para que ellos nos puedan entender un poquito más. Como por ejemplo, primeramente los pastores, amén, que son los primeros que están para nosotros siempre. Aunque muchas veces tengamos miedo a que nos reten, amén, porque también me pasó que tenía miedo de desahogarme con los pastores porque primeramente eran los pastores y eran mis abuelos y obviamente tenía miedo que me reten o me juzguen, pero dejamos que esos pensamientos nos ganen y le tenemos más miedo a los pastores que confianza, amén, cuando son personas que son mandadas por el Señor para que ellos nos puedan aconsejar, amén, y sabemos que siempre nos van a aconsejar con la palabra, amén. Y así como están los pastores, también están los hermanos, los colaboradores, los obreros, amén. Y así vamos a estar sucesivamente, no importa la edad, no importa el ministerio, pero solamente importa que sea una persona que el Señor pueda usar, amén. Que aprendamos a tener confianza con los pastores de este lugar, que aprendamos a tener confianza con los hermanos de este lugar, amén. Pero asimismo, si un hermano viene y se desahoga con nosotros, no los juzguemos, amén. Si tenemos que guardar silencio y solamente orar por ellos, lo hagamos, amén. Porque por algo el Señor muchas veces nos pone en esas situaciones, amén, para que el Señor sea usándonos a nosotros también, amén. Entonces, así como debemos aprender a desahogarnos con nuestros hermanos, así también nosotros tenemos que aprender a dar esa confianza a nuestros hermanos para que puedan desahogarse con nosotros, amén. Y cuando dice aquí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, amén. Él dice que nos dará un descanso, amén. Él es como un padre, amén. ¿Vieron cuando un hijo se queda dormido en el auto o en cualquier lugar, amén? Y un padre viene y lo alza y lo lleva hasta su cama, amén, para que encuentre descanso. Así mismo el Señor con nosotros, que cuando ve que ya no podemos más, Él mismo nos alza y nos da un descanso, amén, para que podamos seguir adelante con Él a su lado también, amén. Y yo les doy un consejo, hermano, que pase lo que pase en su vida, nunca se desanimen y nunca dejen de buscar al Señor, amén, porque Él siempre va a ser la solución, porque los días malos y los problemas son pasajeros, vienen, nos enseñan algo, nos traen tristeza, pero luego se van. Mas el amor de Dios es eterno para nuestras vidas, amén. Jamás queramos buscar la solución en dejar las cosas del Señor, porque obviamente uno como cristiano muchas veces cuando pasa por problemas y ya se siente tan cansado que quiere dejar las cosas del Señor, amén. Y me pongo primeramente a mí, que obviamente cuando uno está mal, la primera solución que busca es dejarlo todo, amén. De querer alejarse de todo, de querer cerrarse en una burbuja, amén, y alejarse de todos, de las personas, de los hermanos, y ya nos queremos quedar en una esquinita, amén, y que todo pase y ya está.
Pero no es así, hermanos. Tenemos que aprender que debemos salir lo mismo, que no les digo que se pongan cuando estén mal, fingir que están bien, ¿no? Porque no está bien eso tampoco, porque ahí también nos estamos guardando las cosas. Sino que cuando estemos mal, aprendamos a vivir también con el Señor y aprendamos a hablar con Él, porque Él nos dará descanso. Y no dejemos que esa tristeza, ese agotamiento nos consuma y no deje que nos vayamos del Señor, amén. Porque Él es lo único que en medio de los problemas, en medio de las luchas, amén, va a ser lo único que nos traerá paz, amén. Nada más, porque nada del mundo, nada fuera de este lugar y nada fuera de Dios nos puede llenar completamente, amén. Nos puede llenar por 5 minutos, 10 minutos, hasta por meses o por años, pero jamás nos va a llenar completamente, amén. Porque siempre vamos a sentir ese vacío que nos falta algo. Y cuando nosotros sintamos que nos falta algo, que sentimos un vacío nuestro, es porque tenemos falta del Señor. Tenemos falta de oración, falta de alabanza, falta de adoración, falta de palabra, amén. Entonces no queramos llenar los vacíos, no queramos cambiar la tristeza por felicidad, por cosas del mundo, amén. Porque como siempre digo, el pecado es hermoso, nos llena, a la carne le encanta y nos encanta el pecado, amén, porque son cosas que nos gustan, pero jamás nos va a terminar llenando y va a llegar a un punto que vamos a estar pecando, pero al segundo siguiente vamos a estar arrepentidos, amén, y no nos va a terminar de llenar nada, amén. Y el Señor, siempre cuando nuestro corazón muchas veces está lleno de enojo, de ira, de frustración y de tristeza, si nosotros dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, Él lo va a ir sacando de a poco, amén. Y el proceso va a ser muy doloroso, va a ser doloroso, va a sentir que nos quema, porque obviamente no vamos a querer soltar esas cosas, porque nos gusta, amén, pero es algo que son decisiones que debemos de tomar, amén. Son decisiones que como uno como cristiano debe de tomar, dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas, dejar que el Señor nos ponga en procesos, nos ponga en situaciones para que podamos aprender, amén. Porque nuestras vidas están en manos de Dios, amén, y así mismo nuestros pensamientos también tienen que estar en las manos del Señor. Porque también algo que siempre digo, si nosotros nos mantenemos ocupados en el Señor, es imposible que las cosas del mundo puedan habitar en nuestras vidas, amén. Porque cuando uno está constantemente pensando en el Señor, está pensando constantemente en qué puede llegar a agradar al Señor, qué puede ser lo que nos llene en nuestra vida, es imposible que las cosas del mundo entren en nuestra vida, amén. Porque cuando uno está lleno del Señor, es imposible que algo de afuera pueda entrar, amén. Porque es como que el Señor nos pone un candado en nuestro corazón, nos pone un candado en nuestra mente para que nada más pueda entrar, amén. Y aunque este versículo es corto, amén, y esta palabra también, pero el Señor a través de cosas pequeñas nos puede hablar mucho más, amén. Les aconsejo, y se los digo por experiencia, amén, nunca tomen la primera decisión de querer dejar las cosas del Señor, porque tarde o temprano nos vamos a arrepentir, amén. El Señor es lo único que nos puede llenar, a pesar de que en el problema, amén, en el proceso no lo podamos entender, porque jamás al principio lo vamos a poder llegar a entender, amén. Siempre lo podemos llegar a entender una semana después, meses después o hasta años después, amén, lo vamos a entender. Pero por algo es, amén, hermanos. Entonces, hermanos, su primera opción, y recomiendo que sea la única, amén, sea el Señor. Y vayamos con Él, que va a ser lo único que nos va a llenar y nos va a traer paz, amén. Espero que esta palabra haya sido bendición para su vida y lo dejo en las manos del Señor.